Buenos días, gente bonita, gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo a lo que es la Caverna de la Alquimia y el día de hoy tenemos un capítulo bastante interesante para todos estos internautas que nos están viendo por medio de las plataformas de YouTube y quienes escuchan pues también el episodio en Spotify. Les mandamos un buen saludo y pues el día de hoy tenemos a dos profesionales de la salud bastante interesantes, bastante profesionalizadas en lo que es este tema que vamos a ir desmenuzando y ellas nos van a ir aclarando, que es lo que es la partería en Querétaro. Entonces tenemos a la compañera Vanessa García y a la compañera Roxana Reyes que nos van a estar hablando pues cuestiones que vamos a ir tratando durante lo que es esta hora aproximadamente, para que, pues bueno, sepamos qué es, de dónde surge, por qué es que de repente no tenemos como tanta información acerca de esto y pues bueno, también agradecerles el día de hoy por estar compartiendo pues este espacio. Entiendo que la agenda es un poco ocupada, sin embargo, pues el hecho de que se estén tomando este espacio para aclarar ciertas dudas y hablar de este tema que es tan interesante, yo les agradezco bastante, así que les doy la bienvenida y pues no sé si me quisieran empezar a hablar un poquito de los orígenes, un poco de cómo es que ustedes se van adentrando, vaya, a lo que es la partería, cómo lo conocen, cómo se van profesionalizando para que vayamos empezando un poquito, si ustedes gustan. Les cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Pues en lo personal, bueno, yo soy Roxana Reyes. En Gracias. lo personal, mi mamá es partera. Entonces yo conocí la partería gracias a mi mamá. Mi mamá es partera tradicional. Así que yo la acompañaba desde chica a los partos, desde los 12 años, 13 años. Entonces ahí es donde conocí la partería tradicional, la partería ancestral. Y además fue un proceso para mí como muy natural, no fue algo como extraordinario que me impresionara, sino fue algo muy natural. Y de ahí, pues bueno, después de eso yo siempre digo que tuve una pequeña desviación, estudié Derecho, soy abogada también, pero con posterioridad regresé a la partería al ver, por ejemplo, a mis compañeras dentro del ámbito, ¿no?, de la abogacía, que se embarazaban y que les hacían tantas cosas en el hospital y que desconocían tanto los procesos de la mujer dentro del embarazo, bueno, desde la menarca, ¿no?, la menstruación, todos los procesos de la mujer, el embarazo, lactancia, y andaban por la vida con información muchas veces errónea, con mitos, etcétera. Entonces decido regresar a la partería e involucrarme ya, ¿no?, ya de lleno a la partería. Y bueno, así ha sido para mí mi camino. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Vanessa. Pues la realidad es que mis caminos para llegar a la partería han sido medio curiosones. Yo desde la preparatoria quería estudiar algo relacionado con la atención a la salud y de hecho siempre dije que quería ser ginecóloga, pero justamente la atención ginecológica a mí como que no me acababa de convencer, entonces finalmente igual como Rox me desvié en el camino, estudié administración y justo cuando terminé administración mi mamá me comentó que estaba la escuela de partería en San Miguel de Allende Casa, pero pues yo ya estaba trabajando y más bien aquí en Querétaro empecé a estudiar la carrera técnica de técnico en urgencias médicas. Okay. Me formé como paramédico en la Cruz Roja y ahí me tocó entrar cuando hacíamos prácticas y servicio al Hospital General, a las salas de toco a acompañar a las mujeres, porque nosotros no atendemos el parto. Claro. Y a mí me gustó mucho esa parte de servicio a las mujeres. Me hacía demasiado ruido el trato que recibían las mujeres durante la atención y creo que eso fue lo primero que dejó una impronta, ¿no?, para que posteriormente cuando yo tuviera mis hijos, sobre todo la primera, y que fui atendida en hospital, aunque fue parto, ya la experiencia que yo viví no fue la más cálida ni la más agradable. O sea, yo estaba muy contenta con mi hija, pero había algo que a mí no me había gustado, ¿no? Claro. Entonces, cuando me embaracé de mi segundo hijo, busqué
una opción de nacimiento diferente, porque yo había leído que había opciones de nacimiento amables y tanto con mamá como con bebé. Y mi ginecólogo me dijo que él no podía tener un parto en agua, ¿no? Que porque mi hijo no era un anfibio, me dijo, lo recuerdo. Entonces empecé a buscar porque dije, no, pues yo no quiero volver a vivir la misma experiencia que ya sé que voy a vivir con este tipo de servicios de atención. Y encontré una partera, una educadora perinatal, tomé con ella mi curso de preparación para el parto. Encontré una ginecóloga que me dijo, sí, sin problema podemos acompañarte y atender un parto en agua. Y entonces mis 2 hijos siguientes nacieron en agua, pero justamente ahí fue cuando yo me di cuenta de lo mismo que comentaba Rox, que las mujeres no tenemos acceso a la información, desconocemos las posibilidades o las opciones que tenemos al momento de embarazarnos y el derecho que tenemos a recibir un buen trato. Claro. ¿No? Que está muy viciado, que pues así atienden los doctores y así es, y te aguantas, ¿no? Entonces... Sí. Eso se ha prestado a prácticas muy violentas, claro, que ni siquiera se reconocen como violentas, ¿no? El personal de salud se suele enojar o molestar cuando hablamos de violencia obstétrica porque para ellos es como han aprendido también a atender, ¿no? Justamente. Claro. Y ya de ahí pues cambié mi profesión y estudié una especialidad en educación perinatal, me formé como dula. Y de ahí, como todo el mundo me decía, ¿cómo que eres administradora y eres dula? No les cuadraba, pues estudié una licenciatura en Educación y Promoción en Salud. Y en ese mismo camino conocí a la maestra Mirna, me formé como partera con ella. Y después tuve la fortuna de coincidir con Rox en el camino y empezamos a trabajar juntas. Y pues ahorita estamos acompañando mujeres en todo esto. Yo en el Inter también me atravesé ahí con todas las terapias holísticas, entonces todo lo que es acompañamiento holístico con sonoterapia, con herbolaria, con masajes, todo eso a mí me gusta mucho y entonces también ahí le entro. Yo a todo lo que me llegue, que me permita acompañar mujeres y a sus familias, lo hago. Y lo último que también empecé a formar fue en acompañamiento en la muerte, porque justamente pues el nacimiento es el umbral de la vida y la muerte, y así como tenemos la dicha de recibir bebés vivos y celebrar su vida y acompañarlos, también hay bebés que deciden antes de llegar a este mundo, al llegar a este mundo, regresar, ¿no? a donde sea que ustedes le gusten llamar o como le gusten llamar a los otros planos. Entonces, pues es como la forma en la que yo he llegado a este camino, que realmente pues era mi camino, nada más que yo estoy consciente de que atravesar muchos procesos de aprendizaje para poder brindar un mejor servicio. Es bastante interesante todo que comentan. Digo, ahí podíamos tomar muchas directrices para comentar y abordar este tema, pero una de las cuestiones como más importantes que a mí me intrigaban es justamente que son los parteaguas, la violencia obstétrica que se vive en muchas de esas instituciones hacia no solo hacia las madres de familia, que obviamente son las que primordialmente cargan con eso, sino pues muchas de las veces también hasta a todos estos pequeñines. Entonces sí me gustaría que pudieran, digamos, englobar. Esta es la que a mí me llamó como más la atención, pero sí, ¿cuáles serían algunas de las cuestiones a resaltar que a lo mejor profesionales o algunos profesionales de la salud callan? Porque se sabe a voces que ocurren cosas al momento de que tú entras a la institución para que te asistan, para que obviamente tengas a tu hijo o hija, y hay algunas cuestiones que pues no son del todo correctas, a lo mejor son hasta ilegítimas. Entonces, ¿cuáles son estas situaciones a lo largo de toda su experiencia que han obviamente perjudicado a más de una persona al buscar este servicio? Desde ambas perspectivas, si nos pueden comentar. Bueno, pues para tener tu parto, realmente lo inicial es irte al hospital, la verdad. Claro. Desde hace muchísimos años, sí, incluso podemos llegar a ver películas en donde la mujer iniciaba el parto en su casa y en lugar de que ella se moviera a ir a ver al doctor, era el doctor o la partera, ¿no?, la que llegaba a su casa.
Entonces ya para empezar, pues ahí vemos una diferencia. Violencias, pues muchas, ¿no? Para empezar, la forma de hablarle a la mujer, que la mujer, y esto son cosas que la mujer no sabe que tiene derecho, pero la mujer tiene derecho a tener movilidad en su parto, a no estar acostada sobre una cama que no le beneficia en nada, a tener su parto en la posición en la que mejor le acomode, a que se le informen todos los procedimientos que se le tienen que realizar o que se le quieran realizar. Tiene derecho a comer y beber durante el parto, porque eso es lo que vemos. Vemos la diferencia entre un parto en casa con parteras y un parto hospitalario. En un parto en casa o un parto con parteras, la partera confía plenamente en el cuerpo de la mujer, en que puede parir, y ya eso es una gran diferencia, porque lo que pasa en el hospital es que se le ve de otra forma. Parece que la mujer llega y entrega su cuerpo a la institución y ya no tiene autoridad sobre su cuerpo, ya no le pertenece, ya le pertenece al médico, a la médica, al enfermero, a la enfermera, a la institución en general, y no solo el cuerpo de ella, el de su bebé. Con la partería es diferente. Nosotras confiamos en que el parto es un proceso natural, que necesita tiempo, que necesita seguridad, apapacho, sabemos cómo funciona, las hormonas, las tenemos que dejar segregar, y eso no sucede en un ambiente hospitalario. Y en parte se comprende, están llenos, claro. Están llenos, no pueden andar muchas mujeres deambulando, pero por eso el sistema debería de cambiar. Las mujeres tienen derecho a partos dignos, ¿no? A partos donde ellas sean la guía y no nosotros, ¿no? No el hospital le diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Otras violencias, el rompimiento de membranas artificial, por ejemplo, hacerles muchos tactos vaginales, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud refiere que se puede realizar un tacto cada 4 horas. Y en el hospital, pónganse a pensar, las mujeres que han tenido sus partos en hospital, cada cuánto tuvieron tactos, ¿no? Entonces, eso entre algunas, no sé si quieras. Sí, claro. Creo que el asunto es que el embarazo, el parto y la crianza son algo que rompe el sistema que está impuesto. El sistema de seguir, ¿no? De todos ir avanzando juntos y rápido, ¿no? La velocidad, cumplir con ciertos tiempos, ¿no? Que son cosas que nos han impuesto los sistemas capitalistas, ¿no? Para producir, para tener más. Y justo el embarazo, el parto, la crianza, la lactancia en sí, son procesos que no deben de llevarse o hacerse con el reloj. Entonces, se presta a que al entrar a un sistema, porque el hospital tiene una organización y cada persona tiene una actividad exclusiva que hacer y en ciertos tiempos, con cierta productividad, no permite que el proceso biológico natural y libre del nacimiento se lleve a cabo así. Entonces eso permite o genera o provoca que se presionen ellos para cumplir con su deber, claro, y que presionen a las mujeres y entonces se generen esas violencias, ¿no? Justamente estaba yo pensando ahorita que hablaba Rox de cómo es que también las generaciones de personal de salud, de médicos, enfermeras y todos han aprendido a atender a las mujeres porque tienen que cumplir con esos requisitos de tiempo y de productividad y de cantidad y del reporte, y eso implica que un estudiante nuevo que podría aprender las maravillas de acompañar con otro enfoque no lo hace porque le dicen es que, a veces hasta cuando van amablemente, no, córrele, ¿no? Entonces eso no permite que el aprendizaje sea diferente. O sea, se ha perpetuado que así aprenden ellos que se atiende a la mujer, bueno, pues así es como se atiende, ¿no? A lo mejor hay alguno que otro, porque como decía yo, la ginecóloga que me acompañó a mí en mis partos
cambió su enfoque y atiende de manera diferente, pero aún así siguen teniendo prácticas clínicas que son intervencionistas y que afectan el proceso fisiológico. No decimos que no sea necesario a lo mejor en algunos momentos intervenir. Nosotros como parteras también estamos observando un parto y si vemos que algo no está ocurriendo como debería de ser fisiológicamente hablando, hacemos una intervención, pero no la hacemos sin consultarlo o decirle a la mujer y sin su autorización, ¿no? Que eso pasa mucho también, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Vamos a romper membranas, ni la mamá ni se enteró, ¿no? Vamos a hacer epicio, a la mamá ni le avisaron. Nosotros, si tenemos que hacer una intervención, buscamos hacer las menos intervenciones posibles y les avisamos a las familias, a la mujer, a la persona que le está acompañando, a la pareja. Entonces, creo que está muy relacionado con eso, con querernos seguir metiendo en sistemas, ¿no?, de producción que permiten a lo mejor a la sociedad desenriquecerse, pero de forma individual nos está provocando pues afectación, por así decirlo, ¿no?, en nuestros procesos naturales, en el mero sentido de la vida, ¿no? O sea, estamos ya tan mecanizados que nos olvidamos de que un nacimiento es importante, de que una mujer es importante, de que un bebé es importante. Y estamos a cuántos bebés hay, cuántas mamás hay, ¿no? Entonces eso sí nos favorece mucho a deshumanizarnos. Claro. Y a hacer prácticas violentas con la finalidad de alcanzar nuestro objetivo, que no es atender a una mamá y a un bebé, sino que salgan del hospital y que entren más, ¿no? Claro. Sí, es súper importante toda esa cuestión que comentan. Nos hablaban de los derechos al inicio, ahorita de una sistematización acerca del trato hacia los pacientes. Y acá, pues, es un punto muy importante porque, pues, ¿quiénes son la mayoría, quienes representan este grupo poblacional, quienes obviamente necesitan atenderse? Aquí atendería tal vez a dos posibles preguntas. Uno, ¿qué tan accesible es, este tipo de servicios que ustedes brindan? Con respecto, pues a veces ahorita ya la economía cada vez está un poco más apretada para muchos sectores, y qué tanto reconocimiento sería la segunda con los pacientes y también con el gremio que se les da, pues justamente a las parteras. No sé qué tan incluido está en el sistema de salud el que puedan participar o intervenir en estos sistemas instaurados ya para mejorar obviamente todo este protocolo, Entonces, sí me gustaría saber esa parte en cuestión de accesibilidad y en cuestión de reconocimiento tanto hacia la sociedad como para otros profesionales de la salud, llámese médicos generales, ginecólogas, licenciados en enfermería y obstetricia, etcétera. Bueno, pues el servicio que brindamos las parteras en cuanto a costes es más económico que la atención hospitalaria. Okay. Inclusive en atención pública, yo tengo entendido que hacen como un estudio socioeconómico y entonces en función a los ingresos hacen el cobro de esa cantidad. Pero creo que una de las cosas que nos identifica o que sigue haciendo que la partería siga vigente es que aunque cobramos, no somos tan rígidas en decir, esto es lo que cobro, si no me puedes pagar, pues entonces vete, no te voy a atender, ¿no? Siempre estamos negociando con las familias porque nuestra intención es que ellos reciban el servicio que quieren y que nosotros tengamos una retribución por eso, ¿no? Es claro, como un ganar-ganar. Entonces a veces ofrecemos opciones de pago o hacemos descuentos, ¿no? Buscamos la forma en la que las familias logren lo que ellos desean, que es un parto atendido por parteras en su casa, y que nosotras tengamos una retribución por ello. Creo que es algo que nos caracteriza todavía a las parteras, ¿no? Que no somos tan rígidas en esa cuestión de cobrar, porque nuestra intención, pues sí es tener un ingreso, porque pues de eso vivimos, claro, pero no enriquecernos de una forma tal que después el servicio se elitice, ¿no? Claro. Por un lado. También creo que lo que pasa con la partería es que sigue siendo estigmatizada.
se le hizo como mala fama a la partería porque se empezó a hacer la atención médica porque veían que había muertes de mamás y bebés y no sabía por qué, y entonces la medicina trajo la atención al parto y empezó a hablar mal de la partería. Esa fue la realidad, ¿no? Después se vieron que eran medidas de higiene, que las que se necesitaban hacer y se empezaron a hacer, y la atención al parto siguió fluyendo bien con las parteras, pero mucha gente sigue pensando, partería es sucio, partería no saben, partería es peligroso, partería se va a morir el bebé o se va a morir la mamá. Claro. Entonces, justo cuando les decimos soy partera, así como, ¿cómo que eres partera? ¿No? O sea, como que hasta nos ven y dicen, no tiene como perfil físico de que sea partera, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿cómo partera? Y sí le genera mucha curiosidad a las personas porque, pues les cuento, ¿no? Que también nosotros estudiamos, claro. Nos preparamos, nos actualizamos, ¿no? Y que la intención es que se brinde un acompañamiento o una atención diferente a lo que se está manejando. Entonces, creo que no somos tan solicitadas, no tanto porque no sea accesible nuestro servicio, sino porque sigue habiendo ese estigma en las personas, así de no es muy peligroso, ¿no? Inclusive en redes sociales yo cuando veo que mujeres preguntan por una partera, dicen, no, tu bebé se va a morir, si eso es lo que quiere. O sea, hay gente, claro. Sobre todo personal de salud, cuando yo soy médico y yo sé que tu bebé se va a morir si ya tiene una partera, y porque los peligros, y como bien comentas, peligros hay tanto en la atención del parto en casa, no me gustaría decirle peligros, sino riesgos, ¿no? Claro. Tanto riesgos hay a la atención al parto en casa como la atención hospitalaria, claro, ¿no? Nada más siempre. Que cuando estamos, como decía Rox, entregando nuestro cuerpo al personal de salud, la responsabilidad ya no se siente tan nuestra, ¿no? Y el parto en casa implica que la mujer que así lo elige asuma responsabilidades y sepa que ella es dueña de su parto, de su cuerpo, de su nacimiento, ¿no? Entonces, también culturalmente nos han quitado eso, entonces sentimos que si lo hacemos así estamos haciendo algo mal, y la realidad es que no estamos haciendo nada malo, ¿no? Pero es cuestión de irse todavía trabajando y abriendo caminos para que las mujeres asuman esa responsabilidad y la disfruten, porque finalmente es como cuando el bebé está en su pecho y les dicen, es que es su responsabilidad si algo le pasa. Pues claro que es mi responsabilidad, es mi bebé, yo lo parí, yo lo tengo aquí, claro que es mi responsabilidad, ¿no? Pero nos implantan miedo muchas veces en los procesos, y eso es lo que a veces nos hace dar un paso atrás a las mujeres, ¿no? Pues respecto a la otra pregunta que referías, no sé si entendí bien, que como una incorporación de las parteras en el sistema de salud, sí. Más o menos eso te referías. Ok. Sí, también. De acuerdo a la última norma que salió de partería, la norma 020, con la cual muchas parteras no estamos de acuerdo en muchos sentidos. Creemos que pudo haber habido un mejor trabajo, pero bueno, no me voy a meter en a fondo, pero incluso establecido, ya desde antes estaba establecido, que incluso las parteras tradicionales son un referente o un personaje muy importante para la vinculación incluso de la comunidad con los servicios de salud. Entonces realmente las parteras tradicionales, rurales, urbanas, autónomas, porque no solo hay parteras profesionales y tradicionales, ¿no? Como la norma quiere establecerlo, sino habemos muchos tipos de parteras, ¿no? Entonces, todas siempre coadyuvamos pues, a la salud, ¿no? Con la norma se establece que las parteras profesionales se pueden integrar a los centros de salud, a los establecimientos o instituciones de salud de primer y segundo nivel. Primer y segundo nivel. O sea, ya te está hablando de que realmente la partería profesional, claro que puede asistir partos, te describe, ¿no? Todas las atribuciones que tiene. Entonces, claro que sí, la partería, al menos la profesional, sí puede dar esa asistencia, y la tradicional esa vinculación también, ¿no? Y de hecho la tradicional puede seguir asistiendo sus partos. Eso también. ¿Por qué? Porque también en la misma norma establece que la mujer puede decidir con quién quiere ser asistida. Entonces, ahí no la limita, no debe de limitarla. Si la mujer embarazada
la persona gestante dice, yo quiero asistirme mi parto con una partera tradicional, está en todo su derecho. Entonces, sí hay, por ejemplo, aquí en Querétaro, tenemos entendido que en San Juan del Río, en Cadereyta, hay parteras profesionales dentro de los hospitales públicos, ¿no? El Hospital General, hay parteras profesionales. Nosotras podemos, bueno, yo puedo hablar nosotras podemos hablar de nuestra experiencia aquí en Querétaro. No sabemos muy bien en otros estados, pero aquí en Querétaro sí, últimamente, en los últimos 2 años al menos, se han tratado las autoridades de salud a acercarse mucho a la partería tradicional, a volver a buscar a las parteras tradicionales, a llamarlas, a reconocerlas, ¿no? Que es muy importante. Pero eso ha sucedido en los últimos 2 años y por voces de las otras parteras tradicionales llega a suceder y después tal vez llega otro gobierno y se les vuelve a olvidar. Sí. Y después pueden volver a traerlas y así estamos, ¿no? Entonces, la verdad es que de acuerdo a los números, ¿no?, que dan la misma UNFPA, la OMS, las parteras podríamos salvar millones de vidas al año, ¿no? Millones de vidas, tanto de mamás como de bebés, porque nosotras somos la persona idónea para asistir partos de bajo riesgo. Entonces, esa realmente serían lugares ideales, ¿no? Que el Estado dijera, oye, sí, la persona ideal para asistir partos sería una partera y el lugar ideal para asistir partos sería una casa de maternidad, una casa de partería y no un hospital. Al hospital que se vayan las personas gestantes que pues ya presenten alguna patología, claro, que sí se necesita una asistencia tal vez ya más especializada. Pero en muchos países así es, ¿no? La persona que está al frente del parto es la partera. Y si llega a suceder algo que ya tenga que haber alguna intervención, alguna cesárea o algo, ya entra el obstetra, ¿no? La obstetra. Entonces, la verdad es que en países como Bélgica, ¿no?, eso da muy buenos resultados ese tipo de atención. Holanda también me parece que también maneja un modelo similar de atención ahí en el parto. Y pues bueno, esto sigue siendo bastante interesante toda esta cuestión que comentan, porque yo por ahí había leído, ahorita no me atrevo a dar la cifra exacta, pero sí que gran parte de la población efectivamente es atendida por las profesionales de la salud que son efectivamente parteras. Y usted hablaba de esta atención de bajo riesgo, en donde sí pueden ser cubiertas bueno, pueden y son cubiertas, mejor dicho, cuando no presentan alguna cuestión patológica o sintomática que efectivamente sería objeto de estudio a lo mejor de otras áreas, como a lo mejor un médico general o a lo mejor un obstetra, ¿no?, con otro tipo de formación o especialidad en esta cuestión de salubridad. Pero hace un momento lo hablábamos detrás de cámaras, que nos pudiera ahorita recordar también para quienes nos escuchan, cómo está ahorita la profesionalización para quienes están buscando, les llama la atención iniciar por todo este camino de convertirse en un profesional de partería. ¿Quiénes son las instituciones a quienes pueden acudir los y las personas que buscan dedicarse a esto, que les llama la atención, que les apasiona, que se están como enamorando, vaya? Bueno, para empezar, la partería, pues la verdad es que solo se puede aprender de otra partera. Okay. ¿No? Pero si quieres, yo la verdad aprendí de mi mamá es partera, he aprendido de otras parteras, pero eso es a nivel, digamos que no reconocido académicamente por las instituciones o el sistema, pero si se quiere asistir o se quiere tener una licenciatura en partería, bueno,
Existen ya diversas escuelas, universidades que te pueden dar la licenciatura en partería o la técnica, ¿no? Existe la Universidad Autónoma de Guerrero, que tiene la licenciatura en partería profesional, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que también me parece que la tiene en profesional, licenciatura en partería profesional o algo así se llama, o en salud y partería, algo así. Existen otras escuelas, en Guadalajara también, existen otras escuelas que la tienen técnica, Mujeres Aliadas en Michoacán, en Oaxaca también existe otra. La verdad ahorita no recuerdo si se me está yendo alguna. Antes, no, lo que hablaba, ¿no? Vané, antes existía en San Miguel de Allende casa, que también de ahí salían parteras profesionales. Actualmente, no sé por qué razones, ya de algunos años para acá, al menos creo que antes, un poquito antes de la pandemia para acá, ya no está la escuela, ¿no? De partería ahí en casa. Pero muchas parteras, de hecho yo creo que la gran mayoría de parteras en México ha aprendido de otras parteras tradicionales, urbanas, rurales, empíricas, autónomas, como le quieras llamar, pero que son parteras, que asisten parto, que llegan las aprendices, algunas dan cursos, mi mamá, por ejemplo, da diplomados, entonces se dedica a formar también otras parteras, y la práctica, pues bueno, muchas ya se van con algunas parteras para ya, ¿no?, esa práctica llevarla a cabo de lo estudiado. Entonces, esa es una de las formas que uno puede aprender partería, y la verdad es que cualquiera podría decir, yo quiero esta forma, esta se adapta más a lo que quiero, o esta, ¿no?, me gusta más. Esas son de las formas. Digo, yo aprendí con mi mamá, y de ahí nosotras nunca dejamos de aprender, ¿no? Tomamos cursos, tomamos talleres, tomamos esto, lo otro, entonces vamos aprendiendo también otras cuestiones. No es solo una partería de hierbitas, ¿no? La hierbita mágica que luego muchas mujeres piensan, ay, no, voy a tener, se romantiza el parto con partera. Pues sí, de hecho es más bonito y más romántico que si un parto hospitalario, definitivamente. Pero sí, nosotras tenemos estudios, siempre estamos estudiando, y también ya se ha conjugado, o sea, hemos tenido esta vinculación también con la parte de la evidencia científica. De hecho, considero que nosotras las parteras, nuestro actuar sí está más basado o está más con evidencia científica que muchas de los actos o de las actividades que se llevan incluso hospitalarias, que ya no se han actualizado, que hay prácticas que se siguen realizando que ya no se deben realizar. Entonces, nosotras siempre estamos tratando de actualizarnos en ese sentido. Ok, y así a grosso modo que nos pudiera como comentar acerca del acompañamiento que alguna pareja, alguna persona, alguna madre de familia tenga desde el primer contacto con ustedes, cómo es el proceso, vaya, que ustedes tienen, también para quien obviamente llegue a escuchar esto o nos llegue a ver, y por supuesto están interesados en pedir más información, acercarse, que nos pueda platicar cómo es más o menos específicamente el acompañamiento que ustedes brindan, vaya. Ok, pues creo que es la parte que a mí me gusta mucho del modelo de partería, porque damos un acompañamiento integral y continuo, ¿no? Justo ahorita que tenemos más contacto con centros de salud, me doy cuenta que llega una mujer embarazada y la llevan a pesar a un lado, y luego la mandan a nutrición a otro lado, y luego la mandan con el médico a otro lado, y luego con el especialista de no sé qué otro lado. Entonces, finalmente la atienden 5 o 6 personas diferentes en un momento, y todas le preguntan lo mismo, ¿no? Porque pues cada quien tiene que llenar su documento, su expediente y no sé qué tanto rollo. Y lo bonito de la partería es que nosotros conocemos a las mujeres desde la entrevista inicial, nos sentamos con ella, platicamos, no solamente de su embarazo y no solamente su historia clínica, sino de su entorno, de en dónde vive, de cómo se siente, ¿no? De qué espera o cuáles son sus expectativas de nacimiento, de si tiene alguna situación tal vez familiar o de trabajo o algo que le esté generando ansiedad o tristeza o algo.
porque justo con conocer todo eso de la mujer nos permite brindar un mejor acompañamiento, ¿no? Y saber que podría a lo mejor llegar a generar alguna complicación durante el embarazo o durante el parto. Nosotros también brindamos toda la información acerca de nutrición, ¿no? Acerca de los cuidados del bebé, ¿no? Entonces, finalmente, todo lo que nos dicen no necesitan repetirlo 10 veces, lo sabemos desde un principio y lo vamos como integrando, y ella también va generando ese vínculo o esa confianza. Entonces, siempre hacemos una entrevista inicial para conocer a la mujer, conocer su situación, con quién va a estarle acompañando o cómo quisiera ella que fuera el parto. Cuando platicamos, también nosotros platicamos cómo ofrecemos los servicios, nuestros costos, todo lo que realizamos, las consultas prenatales que necesitamos, los estudios que pediríamos. Y ya si ellas eligen que nosotros las acompañemos, hacemos consultas prenatales. La intención es dar ese seguimiento también y que ellas también cuenten con un respaldo médico, porque justamente la intención es que los partos, aunque son en casa, sean partos planeados, partos seguros, y que si sabemos que se pudiera llegar a requerir un traslado al hospital por alguna situación que nosotros ya como parteras no deberíamos intervenir, sino necesitamos la atención ya de un nivel más arriba, pues que tengamos ese respaldo médico, ¿no? Y tener un plan justamente en caso de traslado, a qué hospital te vamos a trasladar, con qué médico vamos a estar en contacto, para evitar o acortar esos tiempos de demora que sabemos que son muy importantes durante la atención para disminuir el riesgo de muerte materna o muerte de bebés. Entonces, no solamente trabajamos en consultas prenatales, sino en ese plan de nacimiento. Estamos también viendo la información que estudios que envíe el ginecólogo, que nosotros mandemos a hacer a la mujer cómo van saliendo, para ir viendo que todo esté bien, ¿no? Que en efecto vaya a ser que sea un embarazo de bajo riesgo, para que también tenga la probabilidad de ser un parto de bajo riesgo. Okay. Y realmente estamos con la mujer cuando ella nos lo pide. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, hay mujeres que inician trabajo de parto y pueden estar horas solas y les decimos, ¿quieres que vaya? No, estoy bien. ¿Quieres que vaya? No, estoy bien. Pero hay mujeres que a lo mejor inician trabajo de parto y dicen, ya, por favor, ya ven, ¿no? Y estamos ahí con ellas desde que nos piden que estemos hasta que bebé nace, hasta que ella está bien, y todavía estamos vigilando posparto. Llegamos al día siguiente a revisar cómo van, cómo está ella, cómo está el bebé, cómo va la lactancia, algún tema de crianza, algo que se necesite dar para mejorar algo, ¿no?, que esté sucediendo, o si vemos que hay alguna situación que requiere atención médica, ya sea del pediatra o del ginecólogo, también derivarlas, decirles que lo hagan, ¿no? Entonces, creo que la intención es esa, que la mujer esté acompañada durante todo el proceso y que reciba una atención adecuada durante todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que en general así es como nos movemos, pero creo que si quieres agregar algo. Perfecto. Aquí, algo que también me llama la atención, porque finalmente, pues sucede, ¿no? Entre lo que es el gremio de los profesionales de la salud, pues no deja, o algunas personas no dejan a lo mejor de concebir esto como un modelo de negocio. ¿Qué prácticas o qué cuestiones considerarían que pues a lo mejor están sesgadas, o sí deberían a lo mejor de informarse un poco más la gente, porque hablaban ahorita de perder a lo mejor un poco el derecho al entrar a este tipo de instituciones, y a lo mejor de repente el médico dice, ¿sabes qué? Soy bien cansado, a lo mejor apenas va empezando como su proceso de embarazo y ya está como programando la fecha exacta en la que tiene que pues aliviarse la persona, a lo mejor con una cesárea, ¿no? A lo mejor con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué tipo de prácticas a lo mejor ustedes ven ya no tan viables, o a lo mejor que pudieran llamarse obsoletas dentro del sistema de salud, que a lo mejor viene a dar solución, obviamente, pues la partería? No sé, yo a lo mejor erróneamente estoy mencionando a lo mejor la cesárea, ¿no? Que a lo mejor habrá casos en los que sí, efectivamente, pero sí estaba checando que en algunos estados de la República pues el índice es un poco alto. En los estados del norte, ¿no? Estaba viendo que más del 60% se llegan a aliviar mediante pues obviamente cesárea. Y ¿realmente será necesario el que sí lleven a cabo este tipo de procedimiento médico? Entonces, no sé, en base a su experiencia,
primero eso no es, podría ser esta, y si hay algunas otras que a lo mejor pudiera venir a dar la solución, ¿no? La partería. Bueno, pues para empezar, para nosotras, pues la mujer no se alivia, la mujer no está enferma, la mujer solo está embarazada. Entonces se sigue utilizando ese lenguaje de se va a aliviar, no está enferma. Entonces para nosotras va a tener su parto, va a tener su nacimiento. Luego, hay muchas prácticas, muchísimas que no están basadas en, o sea, están con base en medicina de hace 70, 80, 100 años, ¿no? No es medicina actualizada o no es ciencia actualizada o no es evidencia reciente. Entonces, por ejemplo, eso que hablabas de que tiene que nacer en cierto día. Bueno, la fecha probable de parto es la fecha más improbable del parto. Okay. Solo como un 6% de mujeres van a tener su parto el día que les dijeron que esas fechas salen, pues puede salir por fecha de ultrasonido, el primer ultrasonido que se hacen en el primer trimestre, o pueden salir por las cuentas de su fecha de última menstruación. Entonces se realiza más o menos un conteo de cuándo podría, ¿no?, ser, y ahora te cuentan 40 semanas. ¿Por qué no contar 41? ¿Por qué no contar 42 semanas? Si las mismas normas dicen que un bebé podría nacer hasta las 42 semanas. Ya es un parto, o un bebé o un embarazo post-término, ¿no? Le llaman, pero porque a todo hay que ponerle etiquetas, ¿no? A todo se le pone etiquetas. Entonces, pero de todas maneras, hay casos de mujeres pues que han llegado a 42 semanas y 3 días, algunas hasta 43, ¿no? Ya las mínimas, o sea, tampoco es un porcentaje alto. La mayoría de mujeres, o sea, en la experiencia que nosotros hemos visto, muchas mujeres en sus primeros partos van a iniciar su parto a las 40 semanas más 5 días, a las 41 semanas más 3, o sea, de los 40 semanas más 5 días a las 41 más 3, más o menos es el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que una mujer dice, oye, ya llegué a las 40 semanas y no he iniciado ni una contraccioncita ni nada. Y entonces, no, ya llegó a las 40 semanas, le vamos a hacer inducción, le vamos a inducir el parto. Cuando ni necesario es, ¿no? El cuerpo es muy sabio. Hay muy poco porcentaje de mujeres que tal vez no van a iniciar ningún tipo de signo de labor de parto. Y que tal vez si llegue un momento necesario en que ya sea que se le haga alguna intervención como una inducción o algo para que inicie la labor de parto, pero debería de ser un porcentaje mínimo, no la mayoría. Claro. ¿Sí? Muchas mujeres ¿por qué no se hace entonces a las 37 y a las 38 semanas? ¿O por qué no se les dice si la mujer está iniciando labor de parto a las 38 semanas y decirle, no, te tenemos que detener tu labor de parto porque todavía no llega la fecha probable? Eso no se hace, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque sí pueden nacer, tan pueden nacer a las 37 semanas como pueden nacer a las 41, a las 42, ¿no? Entonces, son prácticas que nosotras vemos a cero apegadas a lo que es la evidencia científica. La pelvimetría, ¿no? Que son prácticas, tu pelvis. Ya desde que ven a la mujer a las 37 semanas, luego le quieren hacer un tacto, que es que para medir, para ver si el bebé va a caber por ahí. Eso no lo podemos saber hasta que inicie la labor de parto y hasta que pueda la mujer tener labor de parto. ¿Por qué? Porque no es solo la pelvis, y la pelvis no es rígida. La de nosotras es flexible, es movible. ¿Y qué le ayuda a que se pueda flexibilizar? Bueno, el movimiento, caminar, hacer ejercicio, o sea, estar en la pelota, etcétera, yoga. En el momento del parto, pues el movimiento de ambular, caminar, etcétera. Y además hay una hormona que se llama relaxina que ayuda a que se relajen, ¿no?, los ligamentos de la pelvis y que pueda hacer, o sea, el cuerpo es bien sabio, te está mandando, ¿no?, la recetita para que el parto pueda darse, pero hay que darle tiempo. Otra cosa, la cabecita del bebé. Las fontanelas del bebé, ahora sí que los bebés no nacen con cabeza dura como nosotros, ¿no? O que ya estamos acá ahorita, puros cabeza dura. No, los bebés
su cabecita, su cráneo, son como cartílagos todavía. Y entonces, ¿qué hace? Que se amolda. Nosotros decimos que cabalgan sus fontanelas de tal manera que se adapte a la pelvis de mamá y a ese pasaje, ¿no? A ese túnel que va a pasar para que pueda nacer. Pero eso también le va a ayudar el movimiento, le va a ayudar que la estemos sobando, que le estemos haciendo masajito, que se pueda sumergir en agua, tal vez para ayudarle a cuando ya está en la parte activa de las contracciones y que tiene mucho dolor. Entonces, esa práctica de la pelvimetría nos dice todo y nada. De hecho, nos dice casi que nada, ¿no? No nos puede decir y eso es una práctica muy constante, que a las 37 semanas a las mujeres llegan a su revisión de las 37 semanas y les hagan un tacto. No está justificado, a menos que estés iniciando labor de parto y que pues puede ser que te quieran revisar para ver cómo está tu cervix. Esas son de las prácticas que para nosotras están desactualizadas. Otra es seguir una monitorización de dilatación cervical, que se le llama curva de Friedman, que decía que una mujer tenía que dilatar 1 centímetro cada hora, pero es lo más falso de la falsedad del mundo de los falsos, ¿no? Entonces, cada mujer es diferente, no podemos decir que todas las mujeres van a dilatar 1 centímetro cada hora. Todas tenemos cuerpos diferentes, todas tenemos procesos diferentes. Entonces, esas son prácticas que están desactualizadas y que no se deben seguir, ¿no? Entonces, pues sí, son algunas de las prácticas que, por ejemplo, nosotras no hacemos. Ha habido partos en los que no hemos hecho ni un solo tacto y lo que hacemos es observar a la mujer para saber si ese parto está avanzando. Entonces, eso es lo que hacemos más, ¿no? Ok. Y esta cuestión, por ejemplo, donde ya intervienen, digo, acá es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque usted al inicio hablaba del vínculo, ¿no? Del puente, incluyendo con parteras que, pues bueno, son a lo mejor traductoras, ¿no? Que hablan otomí, hablan alguna otra lengua, y pues obviamente sabemos las comunidades, no es como que agarres la carretera y ahorita llegas en 15 minutos, ¿no? O sea, hay que subir, hay que trepar y luego bajar y todo. Esta cuestión del acceso, vaya. Y ya digamos en toda esta urbe, pues bueno, me ponía a pensar en quienes a lo mejor se pudieran detener si contratan a lo mejor una aseguradora y dicen, no, pues es que la aseguradora a lo mejor no me cubre esto, o a lo mejor el seguro social. Por eso anteriormente hablaba como de qué tan incluido está la partería pues en este sistema de salud, en la participación. Uno, por el tema, pues a lo mejor se escucha y se ve mal, pero muchas ya de las cosas que hoy están instauradas pues es alrededor del dinero, ¿no? Del negocio, que a lo mejor no son un poco inmorales, sin embargo se siguen llevando a cabo. Entonces por eso hay ese cuestionamiento. No sé si quisieran platicarnos un poquito más acerca de qué cuidados, digamos, quienes van obviamente iniciando pues, su proceso, vaya, sí son como que muy, muy necesarias, que pusieran obviamente atención, y que ustedes obviamente llevan también ese acompañamiento, vaya. ¿Qué cuidados son como indispensables y no tan necesarios que intervenga un profesional, a lo mejor un médico, un ginecólogo, y que a lo mejor pudiera ser un poco obvio, pero muchas de las veces estamos desinformados o la gente está desinformada? Tal vez tuviera un poco que ver con los cuidados prenatales. Pues creo que lo que obviamos y que todo el mundo nos sordeamos es la alimentación. Una buena alimentación va a garantizar un embarazo más saludable, ¿no? Alimentación, ejercicio y descanso son como el triángulo ahí que nos permite estar saludables, ¿no? Y que nuestro embarazo sea así. Ocurre mucho que desafortunadamente comemos muy mal,
¿no? Les digo, no es como una fórmula mágica, es simplemente comer bien, comer frutas, verduras, pocas harinas, pocas azúcares, o quitarlo de tu dieta, ¿no? O reducir consumo de grasas, ¿no? Incrementar el consumo de grasas buenas. Lo que nos han enseñado desde la primaria, vaya, ¿no? O sea, no es algo, ay, ¿cómo le haré, no? O sea, es muy sencillo. Y también con las mujeres que hablamos, realizar actividad física, porque también somos súper sedentarios en México, y entonces cuando las mujeres empiezan a tener achaques, pues es cuestión de una caminata. O sea, tampoco te estoy pidiendo que te vayas al gym 4 horas, sino hacer caminatas de 30 minutos, ¿no? Dormir bien. También es súper importante la salud mental, porque esa la tenemos también súper olvidada. Claro. Creo que es una de las partes también que en la atención clínica no se considera mucho, ¿no? O sea, te revisan físicamente, presión, peso, talla, bla, 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 Claro. todos los signos físicos, pero nunca le preguntan a las mujeres cómo estás, cómo te sientes, qué emociones has tenido, cómo te fue este mes que no te vi, ¿no? Entonces, también creo que es importante desde antes del embarazo abordar temas de salud mental que justamente cuando nos embarazamos, si no las trabajamos, salen, ¿no? Y en el parto más, y en el posparto todavía más. Entonces sí es importante trabajar mucho en nuestra salud mental, en hablar, ¿no? En planear lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces creo que la mayoría de los embarazos son sí deseados, pero no planeados, ¿no? Entonces eso no nos permite decir, a ver cómo estoy físicamente, cómo estoy anímicamente, para ver si puedo gestar, dar vida y crear un bebé, porque luego andamos por la vida, pues sí, nos embarazamos y ya me embaracé, ya ahora nace el bebé, y muchas cosas que tuvimos que haber solucionado de nosotras o de nuestra pareja no se solucionan. Entonces eso genera un impacto sin duda en la crianza de los hijos. Entonces yo no considero que haya como una fórmula mágica, sino simplemente cuidarnos, ¿no? Procurar esa salud física y mental desde la infancia, para que nuestra adolescencia, nuestra juventud, donde ya decidamos y elijamos tener hijos, sea de una forma más consciente, y no sea tener un hijo porque me embaracé y pues ya me embaracé y ahora ya van a ser el bebé, ¿no? Sino que sea algo más consciente, que le demos la importancia que merece a ese momento de nacimiento, a la crianza, porque, como decía, la crianza no es algo que entra dentro del sistema porque no genera ningún valor económico, ¿no? Al contrario, la mayoría de las veces las que nos dedicamos a la crianza somos las mujeres, no nos pagan por ello, y tenemos una responsabilidad inmensa y enorme, que es desarrollar a un ser humano funcional, que tenga buena salud física, que tenga salud mental, que sea productivo, ¿no? Claro. Y que aporte algo finalmente a la sociedad, no que llegue a quitar, ¿no? a nuestra sociedad. Entonces creo que no se les da ese valor y ese reconocimiento a ello, y cuando platico yo con las mamás embarazadas y sus parejas, luego sí, así como que así cuando les digo así como que los revolcó la ola, porque no es algo que pensemos. Nos quedamos en, ay, qué bonito, estoy embarazada, ay, cuando nazca el bebé, ay, va a estar bien bonito, pero implica un montón de cosas. Entonces, también considero que la educación es súper importante, ¿no? Educarnos para elegir tener una familia, tener hijos, pero también educarnos en el proceso, ¿no? ¿Qué es el embarazo? ¿Cómo va a ser el parto? ¿Cómo quiero yo vivir eso? Y finalmente que las mujeres puedan elegir la opción que ellas prefieran para que nazca su bebé, ¿no? A lo mejor ellas dicen, no quiero una partera, me quiero ir al hospital. Y está muy bien, pero si ellas ya saben cómo es el proceso, saben los derechos que tienen, saben cómo es la mejor forma de que ese bebé nazca, que esté con ellas, que la lactancia, que todo lo que conlleva, van a poder tomar mejores decisiones. Claro. Y estoy muy segura de que va a ir disminuyendo esa violencia que ahorita tenemos como muy arraigada, ¿no? O sea, hay mujeres que dicen, es que el doctor no me ayudó, ¿no? Y yo, no, la verdad es que te ayuda un montón porque no intervino, ¿no? Pero si no interviene el médico, muchas veces, o la partera, piensan que no estamos haciendo nada por ellas, cuando la realidad es que si ellas van bien y no necesitan intervención, no vamos a hacerlo. Pero si ellas no saben que es parte del proceso natural, fisiológico, que es lo ideal, se sienten como ignoradas o como no atendidas, ¿no? Entonces, considero también que la educación es súper, súper importante,
para que las mujeres sepan, ¿no?, en dónde están paradas y qué decisiones tomar. Clichés y tabús, romperlos. Pues estamos llegando ya a lo que es la parte final de lo que podría denominarse una primera parte, por la cuestión de tiempo. Entonces, sí me gustaría saber si quisieran como agregar algo más dentro de todo esto que hemos platicado, sin, digamos, dejar ahí un hilito para la parte 2. Lo que no hayamos comentado y que sea súper importante y que nos están viendo y escuchando, pudieran ahí informarse finalmente. Sí, súper importante el posparto. Súper, súper, súper importante. Las mujeres le entramos al embarazo voluntariamente sin saber a qué le estamos entrando. Así de fácil. Todo el mundo dice, esto es instintivo, tú vas a saber. No es cierto. Hay cosas que no son instintivas, hay cosas que sí. Además, nos han enseñado a través de los años a no hacerle caso a nuestro instinto, a nuestras corazonadas. Nosotras tratamos de que eso vuelva, ¿no?, que renazcan ellas. Pero el posparto o el cuarto trimestre, ¿no?, que le llamamos, que dura más de un trimestre. El posparto nos dice la norma. Dura 42 días y es un proceso en el que el cuerpo va a involucionar y va a volver a ser como antes de que te embarazaras. No es cierto. No es cierto completamente. Una mujer que ha tenido un embarazo, un parto, cesárea, lo que sea, jamás va a volver a ser la misma de antes. El posparto, yo digo, el posparto es para siempre. Pero además en el posparto para muchas mujeres puede ser muy abrumador y es para lo que menos nos preparamos. Siempre te andan diciendo, prepárate para el parto, para que esto, lo otro, pero nunca nos preparamos para el posparto. Y el posparto, nosotras hemos tratado de inculcar mucho en las parejas. Hagan un plan de posparto ante cualquier circunstancia. Y aunque haya sido un parto normal, todo bien, todo estás en tu casa, sí, pero no importa que hayas tenido un parto vaginal y que te sientas muy bien al otro día o a los 2 días, tienes que cuidar tu cuerpo y en esos momentos son para crear vínculo entre mamá, bebé y la pareja, ¿no?, o la familia que claro. El núcleo familiar. Sí. Pero muchas veces el posparto es lo que no se habla. Y en el posparto a nosotras nos llegan muchos pensamientos intrusivos, nos llegan muchas culpas de por sí desde el embarazo. Luego estamos así como que, ay, no me quiero quejar de esto porque si no van a pensar que soy bien achacosa. Ay, que ya se está quejando de nuevo. Entonces, ¿no? Y claro, aprendemos a callarnos o a no decir. En el posparto, 100 veces más, ¿no? Entonces, una mujer en posparto con su bebé se le debe de cuidar muchísimo y la mujer debe de cuidar su cuerpo. Ya las especialistas que somos nosotras que hemos pasado por pospartos y hay estudios y artículos que hablan que el posparto podría durar hasta 3 años para que una mujer vuelva a sentirse más o menos ella, ¿no? Que ella como era antes, sobre todo además si ha habido lactancia, ¿no?, materna. Entonces sí es muy importante que se hable del posparto, de la salud mental en el posparto, de el cuidado de mamá, bebé en el posparto, de que se planee el posparto, quién me va a venir a hacer limpieza, quién me va a venir a echar la mano a lavar. Nosotras recomendamos cuando hacen sus reuniones de pues, baby shower o de, ¿no?, las fiestas que se le hacen a la mamá en el embarazo, que se den ese tipo de regalos, ¿no? De decir, tal vez no va a ser un regalo material, pero yo voy a venir o voy a venir por tu ropa y la voy a llevar a la lavandería, o voy a venir a ayudarte tal día, o yo te voy a llevar comida, te voy a ayudar con esto a pasar al perro, ¿no? Si tienen mascotas, etcétera. Entonces, eso para nosotras es muy importante que sí se hable. No sé si quieras agregar el posparto. Pues la lactancia es como otro mundo ahí que no nos cuentan. Creo que ya hay mayor difusión afortunadamente a la lactancia.
Es algo que, por ejemplo, los organismos de salud apoyan muchísimo, la lactancia materna, los primeros 6 meses de vida es exclusiva y después hasta los 2 años, ¿no? Así lo repiten así como, como la historia que debe de ser. Pero todavía falta muchísimo apoyo a las mujeres para que esa lactancia se lleve a cabo. Falta mucha actualización del personal de salud para que la lactancia se apoye de manera correcta, no se presione, no se menoscabe, porque hemos oído muchos casos de que le dicen, es que usted no sabe, es que usted sus pechos no están bien, no sirven, no tiene pezón, o sea, muchas cosas que no son realidad, pero que sí afectan emocionalmente a la mujer y afectan a la lactancia. La lactancia es, me atrevería a decir que 80% emoción y 20% fisiología, ¿no? Porque si la mujer no está estresada, la leche va a fluir. Y para que la mujer no esté estresada, necesita ese acompañamiento en el posparto. Entonces, también no es algo que estemos habituadas a buscar como informarnos antes de la llegada del bebé, porque nos han dicho, es que es natural, tu bebé se va a aprender y todo va a ser hermoso, y la lactancia, la mayoría, si no es que es casi siempre, requiere acompañamiento. Requiere acompañamiento y tribu para que las mujeres vean que no son las únicas que están amamantando, que no están solas y que lo pueden lograr. Entonces sí es un camino ahí importante. Les digo, el parto no es la meta, es el inicio. Y cambiar también esa forma de pensar en la sociedad es importante porque, como decía Rox, nos preparamos mucho para el parto y el parto y el parto. Entonces, cuando llega el bebé y ya lo tenemos con nosotros, ya no sabemos qué hacer porque nunca nadie nos dijo, ¿no? Y eso creo que también es algo que ahorita es difícil porque muchas familias migran, ¿no? Son de un lugar, se van a otro lado, están solas, no conocen gente. Entonces, cuando llega el bebé y están solos, es difícil recibir ese cobijo o ese acompañamiento. Entonces, creo que también es importante buscar grupos de mujeres que brinden ese acompañamiento posparto para que no estén solas. Las mujeres no pueden estar solas en el posparto. Y algo que me gustó mucho que dijo Rox es eso. Estaba pensando, equiparando el posparto, que es un duelo, porque finalmente muere una mujer, nace una mamá y renace otra mujer. Pero el posparto sí no dura 3 años, dura toda la vida. Yo puedo decir que yo ya tengo 18 años en posparto, porque sí, te cambia. O sea, aunque dices, ya como que me vuelvo a encontrar a mí misma, ya no eres la misma. Entonces sí es muy importante que ese proceso se viva acompañada, que no estés en soledad o que no puedas expresar lo que sientes, porque eso puede derivar en problemas de salud mental, que también es otro tema. Claro que sí. Y bueno, muy importante, no sé si quisiera invitar a todas las personas, particularmente las mujeres, futuras madres de familia, quienes están justamente en esta etapa de su vida, invitarlas para que pues puedan ser parte del proceso con ustedes, ahí mencionar redes sociales, si tienen algún teléfono, sin ningún problema, igual va a estar anclado a lo que es la parte de comentarios, ahí en la parte de descripción para quien guste verlo, pero no está por demás, creo que darles la invitación y obviamente hacer el comentario, si quieren, para que... Claro que sí. Pues bueno, claro que sí, quisiéramos que todas las mujeres se asistieran a sus partos en casa, pero sabemos que tampoco es para todas, que también, ¿no? Pero estamos nosotros ahí para servirles, para acompañar sus procesos. La partería no solo es acompañar el parto, es acompañar desde la menarca, procesos de la mujer, procesos hormonales, la menopausia incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que, y acompañamos mucho la lactancia. Vanessa está dentro de la Liga de la Leche Intercultural aquí en Querétaro, entonces también para que se animen muchas que quieren dar lactancia y que están teniendo problemas, pues la verdad es que nosotras las podemos acompañar. Mis redes sociales son Piel con Piel Partos en Instagram y o Partera Rox en Facebook, y mi teléfono es 777-139-9703. Ok, mis redes son Ocali Nace una Familia, tanto en Instagram como en Facebook. Mi número de teléfono 4424-394220. Y como comentaba Rox, ofrecemos no solamente la atención a partos, sino acompañamiento pues desde las infancias para educación en educación menstrual,
hasta situaciones de duelo. Entonces, cualquier cosa estamos para servirles. Pues nuevamente les agradecemos a todos aquellos que nos están viendo o escuchando. Les agradecemos también a nuestras invitadas por tomarse nuevamente la dicha de venir aquí a este espacio, donde pues finalmente como primordial pues tiene informar y pues recomendar por supuesto a que puedan darse ahí un clavado a las redes sociales, puedan mandar un mensajito de WhatsApp o una llamada. Yo creo que no perdemos nada con estar preguntando. Son excelentes profesionistas, ampliamente recomendadas para que por ahí las sigan parte de su trabajo, sigan parte de lo que es la creación de contenido que de repente dan, muy interesante. Y pues bueno, con eso estamos finalizando pues un capítulo más de acá de la Caverna de la Alquimia. Les da las gracias a su servidor, el alquimista. Que tengan excelente tarde-noche según el tiempo que estén en ese momento y pues bueno, les mandamos un fuerte saludo.